Español. Escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve que consiste en el relato de un suceso de pura invención. Lleva inicio, nudo, conflicto o desarrollo, desenlace o fin. Vamos a leer el siguiente texto para ver los elementos y recursos descriptivos. Tiempo libre de Guillermo Samperio. Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas al leerlo me mancho los dedos con tinta. Nunca me ha importado ensuciármelos con tal de estar al día con las noticias. Pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué el importe del diario y regresé a mi casa. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito y me puse a leer la primera página. Luego de enterarme de que un jet se había desplomado, volví a sentirme mal. Vi mis dedos y los encontré más tiznados que de costumbre. Con un dolor de cabeza terrible, fui al baño, me lavé las manos con toda calma y ya tranquilo regresé al sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato retorné al baño, me tallé con zacate, piedra pómex y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que en realidad no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, peñuscadas, como una infinita multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado y hasta mi cintura. Asustado corrí hacia la puerta de la entrada, pero antes de abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba descubrí que, además de la gran cantidad de letras hormigas que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve varias horas hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me hojeó despreocupadamente y se puso a leer. Ahora vamos a llenar el siguiente cuadro con la interpretación del texto, sus elementos y su descripción de lo que sucede. Inicio del cuento, que es el planteamiento. Todas las mañanas compro el periódico para leerlo y me mancho con la tinta de los dedos. Personajes: el esposo, la esposa. Características de los personajes: el esposo, distraído y enfermo; la esposa, hogareña. Escenario: casa de familia. ¿Cuándo sucede? Una de las mañanas. Situación que genera en conflicto: me mancho diario los dedos de tinta del periódico luego de enterarme que un jet se había desplomado. Volví a sentirme mal. Continuamos con los elementos. Desenlace.
Mi esposa entró a casa, me levantó del suelo, se acomodó en mi sillón y despreocupadamente se puso a leer. Situación que determina el desenlace. Cuando iba a tomar mi cigarro me di cuenta que eran letras pequeñísimas y una que otra fotografía. Tirado boca abajo permanecí hasta que llegó mi esposa. Tiempo verbal. Pasado y primera persona del singular, yo. Ambiente, una mañana cualquiera. Contexto, vida hogareña familiar de pareja. Situaciones tensas, lleno de letras y fotografías por el cuerpo, que por más que me lavaba, ahí permanecían, y la asistencia médica, que me recomendó descanso. Recursos descriptivos en los relatos. Un ejemplo. De repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es? Pregunté con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensé que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dije, para calmar los nervios, que ya se me estaban poniendo de punta. Este es un ejemplo de otro texto. Si se fijan, está expresado en primera persona, yo. Veamos este otro ejemplo. De repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es? Preguntó Roberto con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios que ya se le estaban poniendo de punta. Aquí el recurso es tercera persona del singular. Yo, tú, él. Otro ejemplo. Recursos descriptivos en los relatos. Nos vamos a encontrar con la metáfora, que es partir de comparaciones, referirse a una cosa mencionando otra de forma poética. Veamos este ejemplo sin metáfora. De pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con ojos rojos y manos frías le tocó el hombro. Con metáfora, de pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con mirada de fuego y manos de hielo le tocó el hombro. Veamos la diferencia con el uso de símil. Comparación o semejanza entre términos literarios. Con símil, de pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con ojos como hogueras y manos parecidas a las de un esqueleto le tocó el hombro. Fíjense cómo pueden emplear este tipo de recursos en su creación literaria. Recursos descriptivos en los relatos. Hay acciones simultáneas. Román escuchaba las voces, pero no había nadie, mientras Rebeca, su hermana más pequeña, buscaba su muñeca que había desaparecido de la cama. Y las acciones continuas. Román escuchaba voces, pero no había nadie. Era entrada la tarde y todo estaba en aparente silencio. Después, cuando había anochecido, Rebeca, su hermana más pequeña, empezó a llorar, pues su muñeca Lina había desaparecido de su cama. Léanla varias veces para encontrar las acciones simultáneas y acciones continuas que pueden utilizar en su cuento. Recuerda que has empleado fichas de trabajo, que te has apoyado de tus esquemas previos, que has elegido quién va a ser tu protagonista, quién va a ser tu antagonista y por qué se enfrentan el héroe y el antihéroe, el combate
por un fin que tú vas a elegir. Recuerda que es puros cuentos. Practica, cuida tu ortografía y comparte tu trabajo.